Bienvenidos nuevamente al podcast La Guía, una brújula para orientar, contextualizar y mantener informado al empresariado, siempre con responsabilidad y sin triunfalismos. Desde el restaurante Caray, aquí en la Costa Habanera, continuamos el debate, esta vez sobre el mercado cambiario y cómo puede incidir en el empresariado cubano. Lo haremos junto a nuestros 4 invitados. Ian Pedro Carbonell Carel, director de Políticas Macroeconómicas del Banco Central de Cuba, Óscar Fernández, doctor en Ciencias Económicas y fundador de Deshidratados Habana, Darien García Lisuain, socio y presidente de Gestoría Confías, y Susana de Oro, una joven emprendedora y asesora de pequeños negocios. Que continúe el debate. ¿Qué sucede con las cuentas MLC? A ver, las cuentas MLC, como habíamos dicho anteriormente, no son más que cuentas en divisas en los bancos cubanos. Sí. Esas cuentas en divisas pueden estar denominadas, por ejemplo, en dólares estadounidenses. Al ser una cuenta en dólares, son dólares en una cuenta, el tipo de cambio que aplica, la tasa de cambio, es la misma de los dólares que fuera como si son en efectivo. Es decir, estamos hablando de que la tasa de cambio, tanto del dólar en efectivo como del dólar en una cuenta bancaria, es la misma. Por tanto, eso es un elemento también que el mercado cambiario oficial da respuesta, porque sabemos que en los mercados no oficiales el dólar en cuenta MLC valía mucho menos. Entonces, ¿qué algoritmo entonces estamos empleando? Era otra de las preguntas para calcular esa tasa que vimos ayer, por ejemplo. Bueno, como tal no es un algoritmo. Ajá. Es decir, aquí la formación de esa tasa va a estar en función de las operaciones reales que se estén haciendo a través del sistema bancario y financiero. Es decir, aquí no estamos hablando de coger mensajes en las redes sociales ni de intenciones de compra y de venta, que realmente uno no puede verificar a qué precio realmente se están haciendo las operaciones. Aquí sí estamos hablando de operaciones reales, objetivas, que se están realizando en todo el país. Todo eso se compila y a partir de ahí se determina. ¿Esas operaciones cierran diarias? Sí, las operaciones cierran diarias. Y esas operaciones de compra y de venta determinan el nivel de la tasa. ¿Y por qué entonces los bancos están aplicando diferentes tipos de tasa? Bueno, es una pregunta interesante. Es decir, el Banco Central publica la tasa oficial, que a su vez esa tasa sirve de referencia para que estos bancos e instituciones financieras, que son intermediarios, puedan establecer sus tasas finales de compra y de venta. Esas tasas finales, ellos ponen un margen comercial, que es el margen comercial que respalda su operatoria. Eso cubre los costos operativos, cubre el riesgo operativo, cubre también el riesgo por la variación del tipo de cambio, y sobre todo porque se puede ver también, por ejemplo, cuando se hace una transferencia electrónica, se ve que es sin margen, pero entonces cuando se hace en efectivo tiene un margen, sí tiene un margen, que en caso del efectivo el margen es del 2%. Bueno, porque el efectivo también lleva intrínsecamente una gestión, un manejo, un costo de transportación, que también son elementos que son costos que deben sufragar las instituciones financieras. Ahí, y vuelvo a insistir en el tema, como buen contable sigo insistiendo en el tema. Ahí lo que sí debe quedar claro, porque desde ayer desde que sale la norma publicada hasta ahora, una pregunta que se ha visto y que incluso se ha debatido en grupos con otros contadores ha sido ¿qué tasa utilizo en la contabilidad? Es decir, la norma es clara y la práctica internacional, pues eso no es Cuba. Cuba no es la única país que trabaja con divisas y con monedas distintas. Es que tú trabajas con la tasa que tienes en tu banco comercial. Que entonces sí tiene una diferencia con la que tiene el Banco Central, porque el Banco Central es la referencia. Todas las demás van trabajando. Entonces tus cuentas bancarias tienen que estar expresadas en la que tiene tu banco comercial. Y viene la otra pregunta, pero si yo no le he pagado todavía, ¿por qué tengo que usar la del banco comercial? Es decir, muchas personas dicen, no, si ya yo pagué, si el dinero se movió, entiendo la del banco comercial, pero una cuenta por pagar que tengo que hacer en dólares o en euros o en cualquier otra moneda, ¿por qué la tengo que poner a la tasa del banco comercial? Porque es la tasa a la que cuando hagas el pago vas a estar trabajando. Y ahí después, cuando hagas el pago, puede suceder algo. Otra tasa. Que es que cuando hagas el pago, lo hagas a otra tasa. Que eso para nosotros en Cuba es totalmente nuevo para muchos contadores. Aunque eso está bien claro en las normas. Y no solamente las normas cubanas, en las normas internacionales. Tú, en el momento en que hoy tú compraste un absorbente en $1 y lo fijaste en la contabilidad, vamos a coger $1 porque es un número bien sencillo. En 410 pesos, hoy a Oscar le compré el deshidratado en $1 y fueron y fueron 410 pesos. Pero cuando se lo va a pagar a Oscar mañana,
puede pasar dos cosas, que el dólar esté a 415 o a 405. Sí. Es decir, o tres cosas, que esté al mismo precio, que esté a 410, que haya subido o que haya bajado. Y entonces ahí lo que tengo que hacer en la contabilidad simplemente es reflejar si el precio subió, tuve un gasto financiero porque tuve que pagar más por diferencia de tasa de cambio. Y si el precio bajó, tuve un ingreso financiero por igual por diferencia de tasa de cambio. Eso es más o menos lo que mucha gente estaba haciendo hoy, cuando en la contabilidad tenía que registrar la tasa de cambio oficial a 120, pero en realidad acudían a un mercado informal a otra tasa de cambio. Mucha gente hacía eso, ¿no? Okay. No, la otra tasa no se reflejaba. La otra Pero era un gasto real, ¿cómo tú lo llevabas a la contabilidad? Pero ese es precisamente de los problemas que se quieren resolver con esto, que haya una operatoria de verdad transparente que refleje la realidad. Ilegal. No, legal. es decir, tener una tasa de cambio oficial de 120, pero que en la práctica ese no sea el costo, eso es una distorsión importante en la contabilidad, y se supone que la contabilidad es el reflejo del hecho económico. Entonces, si ese hecho económico no se refleja adecuadamente, es un problema para todos, ¿no? Y yo creo que el mercado cambiario oficial ayuda a que se pueda reflejar apropiadamente todas esas operaciones, ¿no? Yo tengo una preocupación grande ahí con eso, porque como hay tantas cuentas diversas, y hay cuentas, hay luego mecanismos de pago o instrumentos de pago que no son cuentas pero que funcionan como cuentas porque al final son, tú le pones depósito, ¿no? Tú le pones dinero, que no están perfectamente interconectados, digamos, que uno no son válidos en todos los mercados. En algún momento van hacia eso, se va a proyectar el camino hacia que todo eso se unifique, ¿no? Entonces tú puedas pagar, si te entró el dinero a una cuenta, puedas comprar, o si tienes en la clásica, o sea, ¿cómo se visualiza eso? Porque eso es un gran problema. Lo que hablábamos ahorita, que a ti te pagaron la exportación en dólares y tuviste que pagarle al proveedor te entró en MLC y tuviste que pagarle al provedor en dólares. Entonces, ¿qué hubo? Esa misma cuenta debería poder pagar el combustible o debería poder pagar... Y con la MLC no puedes recargar la clásica por ir a cargar combustible a la... Efectivamente, todos esos problemas que son distorsiones que hay hoy en el sistema de pago nacional, es de los elementos que persigue solucionar el nuevo mecanismo de gestión, control, asignación que se aprobó, que se implementó recientemente. Porque ciertamente, al final, todas esas distorsiones y esas incomunicaciones del sistema de pago lo que hacen es limitar la actividad económica, limitar el desarrollo de una actividad productiva determinada. Entonces, la progresiva solución de estos problemas, la recuperación de la funcionalidad de estas cuentas y que se puedan hacer todas esas operaciones que estaban comentando, es uno de los elementos que pretende solucionar el nuevo mecanismo. Y ya se están dando los primeros pasos en ese sentido, y se irá viendo, ¿no?, cómo las propias cuentas estas que comúnmente se llaman cuentas de MLC van recuperando su funcionalidad, cómo ciertas operaciones que antes no se podían hacer se empiezan a hacer, y es parte de lo que persigue el nuevo mecanismo. Por supuesto que lo quisiéramos todo para allá, pero eso va a ir, cada paso incluso va a ayudar a que el siguiente paso se pueda dar de la mejor manera. Va a ir tan rápido como sea posible. Para no decir que va a ir que la duele. No, y siempre con un asidero en la realidad, ¿no? Porque al final, ¿para qué anunciar una cosa, para qué decir una cosa que realmente no se cumpla en la práctica? Es tratar de que siempre el basamento sea sólido para poder lograr estos resultados. ¿Qué va a pasar ahora con las personas naturales? ¿Va a seguir siendo este mecanismo que tenemos ahora del ticket? ¿Va a seguir yendo las colas? ¿Qué me pueden comentar de eso? Estos mecanismos, esto recién empieza, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta cuál es el punto de partida, ¿no? Y cómo ir transitando hacia implementar lo nuevo. Lo nuevo que se quiere lograr es un mercado cambiario donde todas las sucursales bancarias y todas las casas de cambio compren y vendan. Y donde además, si la tasa de cambio es de equilibrio, la que se forma, no debe existir cola. Porque si hay cola, la tasa no es de equilibrio. Sí. Por tanto, uno de los objetivos del mercado es eliminar esas colas y que todas las oficinas y sucursales bancarias a lo largo y ancho del país puedan realizar estas operaciones en ambos sentidos. Pero bueno, para llegar ahí se van dando pasos, ¿no? Y uno de los primeros pasos es ir abriendo gradualmente las oficinas que pueden realizar las operaciones de venta. Hoy partimos de lo aprobado, ¿no?, que eran 41 oficinas en todo el país que hacían las operaciones de venta. Cada una de esas oficinas tiene incluso hoy una cola bien larga, por cierto, porque ciertamente la posibilidad del mercado de vender divisas a 120 estaba limitada porque el propio mercado no compraba mucha divisa a 120 porque casi nadie le vendía a ese precio al mercado.
esa fila tan larga ahora irá avanzando mucho más rápido. Datos preliminares ya de ayer nos dieron que el 20% de las personas que fueron llamadas, solo el 20% se presentó. Por tanto, va a ser un... 100% de las personas que Exacto. se llamaron, el 20% solo vio. Claro, porque bueno, influye el cambio de precio, ¿no? Ya no es a A lo mejor 120. hay una persona que a la tasa anterior estaba dispuesta Esperaba 120 y ahora es 4 y ahora, bueno, con otra tasa lo piensa de otra manera o simplemente no acude a la oficina. Eso, en el caso de esas 41 oficinas, es el funcionamiento, porque el principio ha sido no disolver la cola, no romper esa cola, respetar lo que ahí está, seguir lo que solo que va a caminar mucho más rápido. Y en las nuevas que se abran, sí se inician el mismo mecanismo desde cero. Es decir, la persona se inscribe por mi turno y es un mecanismo para tener certeza cuando te llegue el mensaje, tú vas a la oficina y vas y realizas la operación. Pero eso hay que superarlo muy rápido, porque una de las cosas que yo pienso que limita más o que impacta de manera negativa en la población el avance del proceso de dolarización es que el mercado cambiario tenga fricciones. Claro. O sea, el mercado cambiario para las personas naturales. Porque si hay ya tiendas, negocios, servicios que van a recibir, algunos de ellos, autorización a operar en dólares, lo que hace falta es que todo el universo de personas les sea fácil cambiar sus activos, o sea, su dinero, a una moneda o a otra, de manera que no requiera inscribirte en una cola, en un ticket, en un móvil, que a lo mejor, como fue en algún momento. O sea, eso tiene que cambiar rápido, porque si no va a meter restricciones superficiales, digamos, restricciones que no son propias de la economía, a una operación que tiene que fluir rápido. No, la idea es llegar a eso, es decir, la idea de tener un mercado cambiario funcional es que funcione como mercado, que, bueno, lo recordamos, antes 2019 era así, tú podías ir a cualquier sucursal, cualquier cadena, hacías tu operación, incluso no necesariamente con el dólar, con el resto de las divisas también. Yo conocía amistades que compraban pesos mexicanos, etcétera, y iban a los bancos, y no había una cola, no había una restricción, no habían estas fricciones. Yo creo que el objetivo es ese, que funcione como mercado, porque además el hecho de que funcione como mercado sin restricciones permite conocer realmente la demanda. Y bueno, tienes la oferta por un lado, pero permite conocer bien la demanda para saber si de verdad la tasa está equilibrando la oferta y la demanda. Yo pienso que ahí, y vamos a regresar a algo que hablamos ahorita, yo pienso que ese proceso se puede acelerar cuanto más rápido el banco cubano, la banca cubana sea capaz de responder a la necesidad de llegar a los pagos a los proveedores en el exterior. Porque esa va a ser la forma en que entonces va a haber más confianza incluso en el sector privado, de yo puedo poner mis dólares en el banco porque desde el banco puedo pagar de forma transparente a mis proveedores en el exterior. Y venden en pesos. Y venden pesos. Exactamente. Y puede ser más transparente y puede llegar hasta transparentarse un poco más el proceso, eliminando todos estos intermedios que hay y todos los costos ocultos que tenemos. En mi opinión, no, una de las importancias estratégicas del mercado cambiario es que es un vehículo para desdolarizar la economía. Si poco a poco el funcionamiento del mercado cambiario, ese funcionamiento sin fricciones, irá llevando las operaciones cambiarias cada vez más a los que están de verdad en la frontera con el exterior, a los importadores mayoristas, etcétera. Y esos importadores mayoristas, al tener ese acceso fluido al mercado cambiario, ya no necesitan cobrarle en divisas al resto de la economía. El resto de la economía le puede pagar en pesos y él entonces con todos esos pesos obtener las divisas para mantener el ciclo de reaprovisionamiento. Exacto. Y eso ayuda a que cada vez haya más transacciones en la economía que sean en la moneda nacional. A mí lo que me preocupa es lo que hablamos al inicio. A mí lo que me preocupa es esto. Para que esto funcione tienen que pasar, uno, que el Estado compre, que el Estado venda toda la divisa que compre. O sea, que se entienda que el mercado cambiario... Eso es una bolsa para eso, no es para cogerlo para... de captación de divisas. Ese es uno de los principios del mercado. Si eso vuelve, volvemos a caer en lo mismo de... Eso es una. La segunda es que las cuentas en divisa tienen que ser respetadas. Esos saldos pertenecen a alguien, un actor, una empresa privada, estatal, una institución que está operando con eso. Y eso, si lo vacías de convertibilidad, volvemos a punto cero y volvemos a perder 20 años más. Yo creo que esos son dos principios. Y el tercero, entonces, es que se puedan garantizar los pagos al exterior. Porque la economía cubana es una economía abierta y todo el mundo tiene que, de alguna manera, pasar por un producto importado que alguien lo tiene que traer y tiene que pagarle a un proveedor.
Si ese ciclo no cierra, para mí esas 3 cosas son clave para el éxito. No, yo creo que esos son 3 principios fundamentales, de ahí que el sistema bancario siempre haya defendido, ¿no? Las cuentas en divisas tal cual están, porque realmente ese es los recursos de los clientes, los dineros que han confiado en el banco, que lo han depositado, y obviamente esos recursos deben mantenerse así, y esas cuentas, es verdad que estamos en una situación compleja que ha generado toda una pérdida de funcionalidad de las cuentas en alguna medida, pero el objetivo es recuperar eso. Todo lo que se haga en lo adelante debe contribuir a ir recuperando progresivamente la confianza también en el sistema bancario y financiero, no solo por un tema de confiar ciegamente, sino porque realmente el sistema bancario y financiero te resuelva los problemas, te haga los pagos, te asegure las cuentas, que sea un medio mucho más seguro para manejar uno las finanzas. Yo creo que eso es un elemento también importante. Creo que la dirección del país entiende que el sistema bancario y financiero es esencial para lograr un proceso de recuperación económica, lograr desarrollo económico, y ciertamente tiene que ser un sistema bancario y financiero que se fortalezca, y eso tiene todo un grupo de elementos, ¿no?, que se deben dar, desde la capitalización hasta el tema de infraestructura y temas de propio funcionamiento de los bancos, pero también desde el punto de vista de que todas las medidas que se hagan de política económica contribuyan a reforzar ese papel de intermediación que tienen los bancos y de relación para que se den la actividad económica, porque hoy los bancos son esenciales, es decir, de la propia captación de recursos que hacen los bancos es que pueden prestar financiamiento a la economía, que permite entonces que la actividad económica se agilice y se dinamice mucho más rápido. Es decir, los bancos, yo recuerdo un profesor que me decía, el crédito no es más que el anticipo de un ingreso futuro. Por tanto, si tú me lo puedes anticipar ahora, me estás ayudando realmente a desempeñar mi actividad económica. Y yo creo que así se deben ver los bancos, ¿no?, como un aliado de los actores económicos en ese objetivo de ayudarlos, ¿no?, a desarrollarse, a que puedan realizar su actividad económica de la mejor manera. Y yo creo que sí, que esos son los principios para que... Si lo vemos como sistemas, como un cuerpo humano, un país, el banco es como sistema circulatorio. Exacto. Por ahí es por donde pasa todo el... Si no funciona el movimiento del dinero, el país para. Fíjese que en estas 2 medidas que son tan importantes, el banco está en el centro, en el núcleo de las 2 medidas, tanto del nuevo mecanismo con el tema de las divisas y las transacciones en divisas, como también con el mercado cambiario. La incidencia del sistema bancario y financiero es bien grande, y de verdad que hay todo un trabajo, ¿no?, y una transformación que se está haciendo no solo en las oficinas centrales de los bancos, sino en todas las sucursales en el país, para poder garantizar que estas acciones salgan. Han salido incluso comentarios en redes sociales de que todas estas medidas que lo que hacen es favorecer al sector privado y no a la población. Y las personas no entienden qué cosa es la tasa de cambio. Yo incluso he tenido discusiones con 2 o 3 personas que yo les he dicho, no entienden la importancia de la tasa de cambio, pero es que la tasa de cambio es lo que rige que podamos intercambiar una camisa por un teléfono, porque si tú lo que produces es camisa y yo necesito, yo lo que produzco es teléfono y tú lo que quieres es tomarte un agua, ¿de qué forma intercambiamos? Y eso es lo que hace la tasa de cambio, que pueda haber relaciones entre todos. Y esta tasa de cambio no beneficia a un sector o beneficia a otro, lo que hace es hacer transparente y lineal. No esta tasa de cambio cualquiera, si que existe una tasa de cambio en cualquier economía del mundo, es lo que permite que pueda haber intercambio que sea paralelo, que no estemos cambiando espejito por oro por espejito, exacto. Sino que haya un intercambio del cual sea ganar para ambas partes y no beneficia un sector o a otro. Tú tienes una economía hace rato que está parcialmente dolarizada, no es ahora, eso no está empezando ahora, porque tú tienes tienda en MLC, que es una divisa, una moneda que no es la del salario, y tú tienes tienda en pesos. Si tú esa economía, con esa oferta, tú no tienes un mercado cambiario, tú estás excluyendo por ley a las personas que no tienen acceso ahora, lo estás excluyendo por ley del acceso a los bienes y servicios que están en esas tiendas en divisa. Eso es elemental, tiene que haber mercado cambiario, eso es obligatorio. No, luego, cómo tú lo regulas, cómo tú lo implementas, pero tiene que haber un mercado cambiario legal, porque si no, todos los cubanos que no reciben remesa, cuando compran algo en MLC, tenían que haber hecho alguna ilegalidad, de alguna manera. Exacto. No hay otra manera. Y la importancia para la economía cubana, porque a ver, somos una isla, además, economía muy abierta, pequeña, que tiene muchas relaciones con el exterior, porque realmente es verdad, quisiéramos, ¿no?, pero no todo lo producimos dentro del país, hay cosas que hay que necesariamente tener una relación con el exterior, y el conector
para esas relaciones la tasa de cambio, de ahí la importancia. Por eso es que la gente ve que si la tasa de cambio es alta, muchos precios son altos, porque son precios que dependen o son completamente importados los productos o tienen un componente elevado de importación. Y eso yo creo que marca la importancia de que el Estado, el país, entre a incidir sobre esa tasa de cambio y controlar también desde la política cambiaria su formación, su determinación, para que de verdad sea una referencia que esté atada a la realidad económica y pueda entonces ser una referencia válida para la formación de precios. Hay una cosa importante, me recordaste ahora, que esto introduce un elemento de certidumbre a mediano y largo plazo de la operación. Y yo creo que una de las causas fundamentales de la inflación, o sea, del incremento, de la dinámica de incremento de precios del sector privado, estaba asociado al tipo de cambio que se asumía por la incertidumbre enorme. Entonces tú tenías que vender a un precio caro porque tú tenías que protegerte de que iba a pasar no mañana sabías exactamente a comprar los dólares. Y como tienes un mercado cambiario ahora con una tasa que se rija de esa manera, entonces como que hay un poco más de certidumbre para esas operaciones y para las inversiones a mediano y largo plazo. Para tú poder hacer estudios de factibilidad, para tú poder verificar si un proyecto va a ser viable o no, es muy importante tener una base de cambio que tú puedas Exacto. Y aquí hay una cosa que me parece que es importante, porque fue algo incluso que yo conversaba con otras personas. Si la tasa de cambio no es ni políticamente correcta ni políticamente correcta. La tasa de cambio es la que te permite tener un equilibrio entre la economía. A lo mejor no es la que le guste a un sector u a otro sector, pero es la que hace que la economía funcione. Si no existe, no existe economía, señor. No, y yo coincido completamente. Es decir, la tasa de cambio en el fondo es producción, es ingresos en divisas, es equilibrio fiscal. Todo eso es la tasa de cambio. Es decir, para incidir en que esa tasa de cambio mejore y sea mejor para todos nosotros, hay que incidir en todas esas variables de la economía real que realmente son las que terminan dando como resultado, ¿no?, esa tasa de cambio. Y así llegamos al cierre de estos 2 episodios. Este es el primero de muchos temas que pensamos son necesarios para entender las dinámicas e intereses del sector empresarial. Son muchas las preguntas que han surgido, preguntas legítimas, pero de eso se trata, de potabilizar las normas, de que no se queden en documentos, sino dialogar sobre ellas. Este es solo el comienzo. Nos interesa conocer qué otros temas quieres que tratemos. Nos vemos pronto en este espacio creado por la Guía Cubana de Negocios.